lugar donde soy docente, y es que hubo 2 suicidios en una semana. Y hubo pues una reunión extraordinaria de profesores coordinadores y por eso tuve que quedarme en la facultad hasta esta hora. Entonces no podía pues desplazarme hasta la universidad. Eh, no sé quién creó esta reunión, pero si la puede grabar, pues que la ponga a grabar porque soy consciente que este cambio es de última hora y que es importante que quienes no puedan conectarse directamente pues tengan acceso a la clase. Mm, Muchísimas gracias por el cambio, por esperarme y por estar aquí conectados. Espero que esta clase no dure más de una hora para que estén tranquilitos. Yo sé que la programación decía que después de 4 a 6, pero esta clase es de una hora máximo, una hora y media. Eh, y la idea pues es hoy cerrar como este ciclo de las clases teóricas de rehabilitación hablando de rehabilitación oncológica. Eh, ya todos pues me conocen, yo soy Luisa Mesa, soy médica fisiatra y hoy vamos a hablar de las características particulares de la rehabilitación oncológica. Obviamente cuando hablamos de el paciente que tiene un diagnóstico de cáncer, las oportunidades para hacer rehabilitación dependerán mucho de la condición de salud que el paciente presente, pero para mí sí es muy importante como que sepamos que pues el cáncer en su forma especial de presentarse, en el tipo de lesiones que causa y en las diferentes manifestaciones que tiene, pues va a presentar o a generar grandes razones para hablar de discapacidad en las personas que lo padecen. Entonces, comenzaré por aquí mostrándoles un poquito de epidemiología. Después de la enfermedad cardiovascular, el cáncer es una gran causa de mortalidad, pero con la aparición de tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, vamos a tener muchos más pacientes que sobreviven al diagnóstico de cáncer y al tratamiento del mismo. Y también tenemos claro que el cáncer es una condición que aumenta su prevalencia en la medida que aumenta la edad de los pacientes. Por lo tanto, cuando hablamos de rehabilitación en cáncer, tenemos que ver que son pacientes que pueden ser frágiles previamente o envejecidos previamente. Cuando hablamos de Colombia, cuando hablamos de las condiciones que generan cáncer en Colombia, sus localizaciones más importantes, miren que cuando hablamos de los adultos masculinos, estamos en presencia de condiciones oncológicas que causan muchísimas veces alteraciones en la digestión, en la función excretora, en la función respiratoria, digestiva. Y cuando hablamos de los cánceres ginecológicos, pues tenemos también bastante morbilidad en lo que respecta a las grandes cirugías para cáncer de mama, los vaciamientos ganglionares tanto en mama como en cervix. Por lo tanto, cuando vemos la prevalencia de cáncer en los pacientes que nosotros vamos a atender potencialmente como colombianos, tenemos una serie de potenciales daños estructurales y funcionales a las estructuras que dan control al movimiento o de grandes sistemas de funcionamiento como el digestivo, el respiratorio, el cardiovascular. Por lo tanto, teniendo en cuenta esa prevalencia y esa forma de presentarse, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es con respecto al manejo integral. Esto ha sido un tema que ha salido casi que de todas las conversaciones que hemos tenido sobre las diferentes condiciones que pueden generar potencialmente discapacidad. Y es que cuando se afectan múltiples sistemas o múltiples funciones, la persona comienza a ser dependiente para muchas actividades o comienza a tener grandes desafíos para su funcionamiento. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la forma de aseguramiento actual de nuestro país, que es el sistema de salud, y que las instituciones a veces son desagregadas y entonces los pacientes tienen el diagnóstico en un hospital, los operan en un hospital, pero la quimioterapia es en otro, pero la radioterapia es en otro, pero el médico de paliativos lo ve en otro, pues imagínense lo difícil que es a veces detectar cuáles son esos pacientes que necesitan potencialmente rehabilitación. Entonces mi finalidad, como en otras veces les he dicho, es que ustedes como médicos de atención primaria, que en muchos diferentes escenarios pueden estar de cara a los pacientes que presentan condiciones oncológicas, pudieran tener acceso o pudieran tener contacto con estos pacientes
y que de una correcta y oportuna remisión a servicios de rehabilitación, pues vamos a permitir que los pacientes tengan menos morbilidad, a pesar de la condición por la que están atravesando, es una condición bastante compleja. Muchas veces en el imaginario colectivo, cáncer es igual a muerte y por esa razón a veces permitimos que el paciente termine en unas condiciones funcionales muy deplorables, con muchas morbilidades que mediante la rehabilitación se podrían prevenir o paliar. ¿Por qué se rehabilita en cáncer? Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que la enfermedad misma puede causar daños en diferentes sistemas. Tumores del sistema nervioso central o de médula espinal van a generar daños neurológicos y van a necesitar de una rehabilitación basada en esa lesión. Pero también los mismos medicamentos que utilizamos para combatir el cáncer, las mismas cirugías que hacemos, que hacen los oncólogos, pues o los cirujanos oncólogos para detectar y extraer los tumores, van a generar limitaciones funcionales, a veces amputaciones, a veces pérdida de nervios fundamentales para el movimiento. A veces la quimioterapia o la radioterapia puede causar toxicidad neurológica o puede causar daños en la piel, en los tejidos, que nos van a generar una limitación funcional en determinados movimientos, en determinadas funciones de independencia que van a alterar pues, el funcionamiento de los pacientes y la calidad de vida. Pero que con los nuevos tratamientos y con la detección temprana, lo que se busca también es que el paciente sobreviviente de cáncer permanezca funcional y permanezca incluido en su realidad. Entonces, cuando hablamos de rehabilitar en cáncer, tenemos que tener en cuenta que no solo rehabilitamos al paciente por su tumor, sino que el mismo tratamiento de su tumor puede ser el que le cause secuelas que deban ser tratadas mediante rehabilitación. Cuando se le pregunta a los pacientes cuáles son las cosas más difíciles de sobrellevar con respecto a su condición oncológica, las nos dejan desde el punto de vista del funcionamiento físico, siendo el síntoma más común la fatiga. Cuando hablamos de fatiga, hablamos entonces de esos pacientes que tienen permanente falta de energía o dificultad para realizar sus actividades. Pero también es cierto que si decimos que en el imaginario colectivo cáncer es igual a muerte, cuando una persona está atravesando una condición oncológica, siempre tiene unos cambios en su vida y en su comportamiento que lo ponen de frente a la muerte. Y con respecto a eso, pues entonces existen las preocupaciones típicas de qué voy a hacer con la familia, qué voy a hacer con el trabajo, tengo estas cosas pendientes, etcétera, etcétera. También vamos a encontrar que muchos pacientes, aparte de esa parte, digamos, emocional, donde puede estar el estrés, la dificultad para dormir, también presentan con mucha frecuencia dolor. Y si bien hemos visto en diferentes escenarios que la rehabilitación no es como tal analgésica, es decir, que a veces la fisioterapia incluso puede causar más fatiga y más dolor, sí sabemos que uno de los efectos mm, bondadosos del ejercicio terapéutico o los efectos positivos del acondicionamiento físico es disminuir fatiga y dolor. Por lo tanto, pues si observamos a la luz de los problemas que los pacientes reportan, cuáles son las necesidades en rehabilitación, pues tienen que ver precisamente con ese reacondicionamiento físico que le permita al otro enfrentar los desafíos de su funcionamiento diario y que sea capaz de atravesar su cotidianidad de la manera más independiente posible. Cuando le preguntamos a los profesionales, médicos, fisiatras, oncólogos, internistas, cirujanos, cuáles son las razones por las que mandarían un paciente a rehabilitación, nos encontramos con una cosa un poco paradójica, y es que aunque el desacondicionamiento físico y la fatiga aparecen, en realidad, miren que los médicos estamos más pendientes de las consecuencias de los problemas médicos que como tal del funcionamiento. Entonces, cuando se entrevistan a médicos, se dice, ah, yo mandaría al fisiatra a un paciente, o yo mandaría a programas de rehabilitación a un paciente oncológico que presentara linfedema, o que presentara problemas en su movilidad, como alteraciones musculoesqueléticas, retracciones, fracturas, amputaciones. Y claro, eso es un escenario posible. Ya ustedes tuvieron la clase de rehabilitación cardíaca, ya tuvieron la clase de amputaciones, muchos ya han hecho la rotación y hemos hablado un poco
de la rehabilitación integral para los pacientes con dolor crónico en el esqueleto axial. Sin embargo, no es solo para, eh, digamos, preparar un segmento específico donde hubo una amputación o donde hay un dolor para la rehabilitación, sino que también hace falta considerar preparar ese paciente para ser capaz de sobrellevar su cotidianidad con buen estado físico. Otras situaciones que pueden generar la demanda de una rehabilitación pueden ser alteraciones neurológicas, por ejemplo, las neuropatías, las flexopatías, las compresiones medulares, en donde la rehabilitación tendrá la opción o bien de mejorar un segmento que ha perdido fuerza, sensibilidad o que está doloroso, con ocasión de estos daños de sistema nervioso central o periférico, sino también de reemplazar, o sea, hacer un manejo con órtesis o hacer un manejo con aparatos que permitan que el paciente conserve su movilidad a pesar de tener una debilidad o una alteración. En cuanto a los trastornos de deglución, todas las cánceres de cabeza y cuello, todas las irradiaciones en la zona orofacial nos van a generar trastornos en la deglución, que van desde la incapacidad de tragar o dinofagia hasta verdaderos riesgos de broncoaspiración. Dificultades en marcha y movilización, muy común en los pacientes con tumores o metastásicos o primarios de la parte ósea. Y como les decía antes, la toxicidad por tratamiento, que también reporta daño neurológico o daño en los tejidos blandos. Una de las cosas más bonitas de esta clase y que me gustaría pues como en aras de que es viernes por la tarde y que ustedes están aquí muy juiciosos, pero sé que también están muy cansados, es que quiero contarles la historia también a partir de lo que los pacientes narran. Porque si bien no tenemos un caso cero del cual podamos decir vamos a rehabilitar a este paciente con esta neuropatía o con esta plexopatía o con esta amputación, creo que escuchar las voces de los pacientes a uno también le deja ciertas enseñanzas sobre qué es lo prioritario para ellos. Entonces, este precisamente, que es un estudio narrativo, nos trae esta frase tan compleja. Soy un sobreviviente del cáncer. Primero sobreviví al cáncer, luego sobreviví al tratamiento y pensé que estaba listo para lo que seguía. Entonces piensen por un momento en un paciente que ha tenido un cáncer. Vamos a pensar, por ejemplo, en alguien que ha tenido un cáncer de mama, hombre o mujer, al que se le hizo una cirugía, en la cual se hizo una retracción del tumor, un retiro del tumor, en la cual hubo unas suturas, en la cual hay una alteración, por ejemplo, en la movilidad de ese hombro, por ocasión de toda esa reconstrucción, del colgajo que hubo que hacer en el pectoral, del retiro de tejidos, y súmenle a eso de la disfunción de hombro, la gran fatiga, los síntomas adversos que da la quimioterapia, la quemadura de la piel que da la radioterapia. Muchas veces creemos que el paciente, al felicitarlo y al tocar la campanita porque acabó la quimio y está curado, o porque acabó la radio y las sesiones de radio, el paciente no se siente listo para retomar su vida, así sea un sobreviviente, pero él no se siente igual. Entonces, en ese sentido, la rehabilitación tiene algunas respuestas para eso. Otra cosa muy importante tiene que ver con lo que realmente nos importa, y eso lo hemos hablado mucho en diferentes momentos, y es que la independencia funcional, la capacidad que yo tengo de hacerme autocuidado de manera independiente, maquillarme, peinarme, asearme, vestirme, salir a la calle, tomar un transporte, manejar mi propio vehículo, pues se vuelven prioridades para el paciente oncológico, que sabe que está débil, que sabe que está fatigado, que va a necesitar personas, pero que también tiene un montón de síntomas que ningún medicamento de los que está tomando le quita. En ese sentido, entonces, cuando hacemos una lista de prioridades para los pacientes con cáncer y les decimos, ustedes qué necesitan de nosotros, ustedes qué necesitan de un grupo integral de atención para la vida oncológica, nos damos cuenta que, por ejemplo, el apoyo psicológico se vuelve en una situación prioritaria para el paciente con cáncer, asimismo como que se tenga en cuenta su funcionamiento diario y las particularidades del mismo, porque si bien hablábamos ahora de las condiciones que puede tener una persona con cáncer de mama, al tener esa limitación en el hombro, el dolor, la cicatriz, la retracción, pensemos que también esa persona tenía un rol laboral, un rol profesional, un rol personal, familiar, que tiene que seguir resolviendo. Asimismo,
siempre seré muy enfática en que la educación al paciente, explicarle qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, es fundamental, y que en el mismo sentido, el manejo de los síntomas relacionados, que lo hacen muy bien en cuidado paliativo y que ustedes ya seguramente el semestre pasado tuvieron toda esa oportunidad del tratamiento paliativo, pues que los síntomas asociados nos van a generar a veces barreras para la independencia, pero que también ameritan un tratamiento. Cuando hablamos de los problemas físicos, o sea, cuando hablamos de esas alteraciones estructurales y funcionales y le decimos al paciente que los nombre, esta lista que les traigo aquí es una de las cosas que más frecuentemente se manifiestan entre los pacientes con cáncer que están en tratamiento o bien que terminaron el tratamiento y son sobrevivientes. El dolor, la debilidad, la fatiga, los problemas de alimentación que van desde no tener ganas de comer hasta tolerar muy mal la comida, eh, los problemas que da la inmovilidad, los dolores articulares que da estarse quieto, el linfedema con consecuencia de los vaciamientos ganglionares o de las cirugías ganglionares, la incontinencia, la tos, la caída del cabello que es muy frecuente con ciertas quimioterapias, las disfunciones sexuales, tanto en los hombres como en las mujeres. Y todas estas situaciones pues podrían funcionar, hacer ciertos tratamientos paliativos o restaurativos que hagan que el paciente pueda tener mejor funcionamiento. Lo mismo pasa con la parte psicológica, no es solo hacer el duelo de la salud y de ser una persona saludable que ahora se fue a vivir a un país muy especial, que es el país de la enfermedad, sino que también tenemos una serie de situaciones en las que el paciente está muy acompañado para su cuidado, pero al mismo tiempo lidiando solo con situaciones emocionales muy complejas. Todas estas situaciones tendrían que estar en ese mapa de los factores personales y ambientales a la hora de analizar los pacientes. Entonces, recordemos que todo proceso de rehabilitación oncológica también significa un montón de cambios a nivel físico, un montón de mutilaciones, que si bien son para preservar la vida y a las que el paciente tiene la elección de aceptar o no que se le hagan, le va a generar unos cambios en su propia imagen que le van a impactar positivo o negativamente en su funcionamiento. Y algunas veces esas cirugías o esas diferentes tratamientos que se hacen con los pacientes están buscando liberarlos de un tumor maligno que está haciendo también una gran rata metabólica que les están quitando energía, pero que también va a generar la necesidad de una cicatrización, la necesidad de unos cuidados de la piel. Y que todas estas decisiones que se toman acerca de la salud de los pacientes van a impactar en su imagen, en su funcionamiento y en sus necesidades de interactuar con los otros. Desde el tema de la intimidad, digamos, de la desnudez, de esas pérdidas estructurales percibidas, pero también de poder tener la energía para poder comunicarse con otros, hacer una llamada, acompañar a un hijo, acompañar a un nieto, cuidarse, salir con el animalito de compañía. Todas estas cosas a veces no las vemos en el paciente en el consultorio o en el paciente que está en la salita de quimioterapia, pero se convierten en las metas o en los enganches que tenemos para proponerle a los pacientes hacerles un tratamiento oncológico y que efectivamente no solo terminen su tratamiento como sobrevivientes del cáncer, sino también funcional. Cuando se les pregunta qué quieren, la mayoría de los pacientes quisieran permanecer independientes tanto como sea posible, a pesar de tener su tumor, que la parte de la emoción sea contenida, pero también porque ellos mismos tienen mucho miedo de ser dependientes y de sobrecargar a sus seres queridos. Asimismo, nosotros sabemos que el cáncer es una condición cambiante, que algunas veces se instauran tratamientos con finalidades curativas y en medio del camino se dan cuenta los oncólogos o el grupo tratante que el paciente no se está mejorando, no se está curando del cáncer y eso se convierte en un nuevo desafío, que es cambiar o bien el tratamiento o definir que hoy hay un fracaso terapéutico y que el paciente no va a poder salvarse. Entonces,
Vamos a lo mismo, no todos los escenarios en cáncer son el paciente que sobrevive, también hay pacientes que están con un cáncer en progresión y que van inevitablemente a morirse. Pero en ese sentido, y es una cosa que ha sido un discurso transversal a todas las veces que nos hemos encontrado a hablar de rehabilitación, cuando hablamos en los pacientes de cáncer, no solo estamos hablando de la cantidad de días que van a sobrevivir, sino también es cuál es la calidad de vida que van a tener durante el tratamiento o durante el periodo que estén vivos. Entonces, hay que dignificar también la vida del paciente que tiene un cáncer en progresión y hay que permitirle que sea independiente, así sea difícil lograr esa situación. Si usted observa las voces de los pacientes, estas dos citas me gustan mucho porque son dos citas que aparecen específicamente en unos estudios cualitativos diciéndole a un paciente cómo es vivir con una enfermedad terminal. Es decir, no son pacientes que están aislados de su tratamiento y de su diagnóstico. Al contrario, conocen bien cuál es el desenlace, pero se les pregunta qué están sintiendo y la mayoría, miren que nos está hablando de no tener energía para moverse o de que quieren hacer algunas cosas y ahora no lo pueden hacer. Sin embargo, a partir de sus conocimientos ya adquiridos en rehabilitación cardíaca, en ejercicio terapéutico, ustedes mismos saben que en pacientes incluso con presiones de eyección muy malas, con coronarias inviables, etcétera, etcétera, pueden llegar a tener calidad de vida solo con hacer la intervención posible. Entonces, para todo esto, digamos que una propuesta es la rehabilitación oncológica, que es esta rehabilitación dirigida a permitir lo mismo que cualquier rehabilitación, un funcionamiento físico, social, psicológico y vocacional óptimo, pero teniendo en cuenta las particularidades del cáncer, no solo como diagnóstico, sino de los tratamientos que implica. Ustedes posiblemente cuando ven oncología o cuando ven cuidado paliativo, les muestran unas escalas generales de funcionamiento. Y esas escalas generales de funcionamiento, donde la más común, la que todo el mundo sabe usar, es el Bartel, existen unas que incluso hacen que los oncólogos las hagan a la hora de decidir si a un paciente se le va a tratar o no se le va a tratar un cáncer. Porque si el paciente tiene un estado funcional previo muy malo, posiblemente la guerra que van a declararle al cáncer con los tratamientos propios oncológicos puede incluso ser superior a lo que el paciente tiene capacidad de hacer. Entonces, el tratamiento oncológico mismo es un reto para el paciente y muchos de los tratamientos oncológicos solo se definirán si el paciente logró esa, si el paciente tiene un nivel de funcional previo. Pero nosotros en rehabilitación podemos trabajar con cualquiera de estos pacientes, excepto con el paciente que está en cero. El paciente muerto ya no es un paciente para rehabilitación, pero los pacientes que tienen muchas alteraciones en su funcionamiento pueden ser beneficiarios de tratamientos temporales o definitivos que les permitan una mayor independencia y una mayor funcionalidad. Así como mediante la rehabilitación nosotros podemos hacer que muchos pacientes salten de los estados funcionales más complejos a estados funcionales un poco mejores. Es decir, específicamente en la parte baja de esta diapositiva, donde se habla de paciente con necesidades y con falta de independencia para su funcionamiento, muy pocas veces vamos a lograr que el paciente sobreviva o que el paciente nos cambie. Pero un paciente con un Karnofsky de 40, 50, 60, 70, sí podría, mediante la rehabilitación adecuada, ser un poco más independiente y ser un poco más funcional. Existen otras clasificaciones, por ejemplo el ECOG. Se las traigo específicamente porque aunque el Karnofsky va de 0 muerte a 100, paciente asintomático, el ECOG es al contrario. 0 es asintomático y 5 es muerto. Estas dos son las más comunes de las escalas generales de funcionamiento en los pacientes. Aquí no es importante ni aprenderla, ni, eh, ni recitarla, sino entenderla, como que es una escala funcional que nos está hablando de cómo está el paciente antes de empezar eh, o durante el tratamiento. La situación específica es que cuando nosotros tenemos estos índices, también sabemos qué tipo de independencia necesita el paciente. Entonces, teniendo en cuenta la CIF,
este esquema yo creo que ustedes se cansan de verlo con nosotros en el tema de rehabilitación, pues, teniendo en cuenta que el cáncer puede alterar tan diversas funciones, estructuras y sistemas, pues cada paciente sí nos dirá cuáles son las actividades que quieren mejorar y cuáles para permitir la participación en su entorno y que esta interacción siempre va a depender también de que la parte personal, psicológica, económica, de cuidado, de redes de apoyo, de redes de amigos, esté suficientemente fortalecida. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en un paciente que tiene cualquier tumor, cualquier condición oncológica que le haya generado metástasis óseas. Si nosotros pensamos en eso, vamos a pensar que un paciente en la parte estructural y funcional va a tener dolor, va a tener debilidad en la movilidad, puede tener fracturas patológicas, puede tener aumento de la calcemia. ¿Qué nos va a decir el paciente? El paciente no va a llegar con estos diagnósticos, sino que nos va a decir, se me está dificultando más la marcha, ya no me puedo bañar solo, me siento muy inestable, tengo riesgo de caerme, o bien ya no puedo salir a hacer lo que hacía, ya no puedo comprar lo que necesitaba, etc. Hay cosas que nosotros podemos cambiar, es decir, si hay dificultades para moverse en casa, si hay unos cuidadores muy cargados, pues podemos ampliar la red de apoyo, pero también hay unos factores que son los personales que no podemos cambiar, ¿cierto? Si el momento del diagnóstico en un paciente es un adulto mayor, pues va a tener un poco más de limitación funcional previa por una artrosis de rodilla, porque ya usaba bastoncito, porque tenía una falla cardíaca de base, porque le había dado un accidente cerebrovascular, tantas cosas que pueden pasar que el paciente ya tenga esa situación personal y esas condiciones, y a ese paciente es al que le tendremos que adaptar los tratamientos. Siempre hablamos de un grupo interdisciplinario, siempre hablamos que el paciente y su familia están en el centro del tratamiento, pero que hay un montón de personas que vamos a necesitar de acuerdo a la condición. Ahorita cuando les decía de un trastorno de la deglución, a veces si un paciente tuvo un cáncer de lengua, de laringe, de amígdalas, pues va a ser el escenario más común. El paciente que tiene disfagia funciona más o menos bien en su autocuidado, en su desplazamiento, pero todas sus dificultades están por el tema de la alimentación de nutrición. O podemos tener, por el contrario, un paciente que tenga muy buena movilidad articular, pero tenga mucha fragilidad y mucha sarcopenia, entonces la fuerza muscular está conservada, pero la capacidad de resistir o de persistir en una tarea se esté limitando. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los objetivos de la rehabilitación, cuando buscamos qué queremos hacer con los pacientes, siempre les voy a dejar esta idea. Lo más importante es entender que todo objetivo en la curación de un paciente, en la rehabilitación de un paciente es un objetivo humanista. Todos merecemos una vida digna, todos merecemos hacer todo lo que podamos por nosotros mismos de manera independiente, pero que en el contexto de un cáncer también hay que ser realistas. Si el paciente tiene un cáncer de mal pronóstico, voy a decir cualquier cosa, si el paciente tiene un cáncer de páncreas en progresión y el manejo de rehabilitación va a ser permitirle que se mantenga activo físicamente y que acompañe y que pueda ir solo a sus quimioterapias o que pueda hacer sus actividades preferidas en casa, pero el cáncer no va a cambiar, pues esto está siendo realista. Asimismo, como les decía, cuando fracasa un tratamiento oncológico y clínicamente apropiado, pues si bien estamos hablando ahora de la clase funcional, pues no vamos a esperar que un paciente con un cáncer en progresión corra la maratón de las flores. De pronto la podrá correr alguien sobreviviente después de un proceso de rehabilitación exitoso, así es, pero también tenemos que mirar que no todos los pacientes aceptan esa chapa de superhéroes que a veces nos venden como la única opción posible. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente, pues tenemos que tomar objetivos y eso depende del tipo y del estadio de cáncer. La rehabilitación oncológica, como subespecialidad de la rehabilitación, tiene mucha experiencia en la clasificación pues oncológica que existe, el TNM, y cuáles son los cánceres que más van a afectar el funcionamiento. Las comorbilidades, como les decía, poniéndoles el ejemplo de la artrosis de cadera o de rodilla, el envejecimiento, la falla cardíaca y el estado físico previo de los pacientes. Las necesidades van a ser dinámicas con respecto a la enfermedad y el paciente y su familia siempre van a decir qué desean hacer o qué no desean hacer. Para poder hacer metas a corto y largo plazo, si existieran el corto y largo plazo. En algunos pacientes solo vamos a tener corto plazo. Entonces, la rehabilitación oncológica se ha clasificado diferente a como vemos
la fase de rehabilitación de cualquier otra condición. Es decir, cuando nosotros hablamos de amputados, cuando hablamos de rehabilitación, cuando hablamos de rehabilitación en pacientes con amputación, cuando hablamos de rehabilitación en pacientes con daño cerebral, cuando hablamos de la rehabilitación del paciente con daño medular, siempre hablamos como de un momento agudo y un momento crónico. En cambio, en cáncer hay 4 momentos diferentes. Uno se llama la prehabilitación. ¿Qué significa eso? El paciente acaba de tener un diagnóstico de cáncer, se le va a planear una gran cirugía, una gastrectomía, una, una extracción del colon, una amputación, una gran cirugía. Entonces existe en rehabilitación en cáncer una cosa que se llama prehabilitación. Es todo ese proceso de acondicionar el paciente, nutrirlo y prepararlo para la gran cirugía. Segunda, eh, segunda escenario, un paciente que tiene un cáncer en progresión, es decir, que está en cuidado paliativo porque el tumor como tal no se ha logrado desaparecer o curar. El paciente paliativo, o sea, el paciente que, aparte de tener un cáncer en progresión, ya está teniendo unos síntomas que ameritan un tratamiento específico, y el paciente sobreviviente, que es el paciente que posterior a una cirugía, tratamiento, de cualquier extensión, o sea, puede ser un tratamiento de un año o de una cirugía y ya, sobrevive a este y posterior a eso, pues tendrá unos cambios en su funcionamiento. Entonces, cuando vemos a ese paciente que tiene un cáncer, que le vamos a hacer una evaluación, pueden haber 4 escenarios distintos. Un escenario es el escenario de la prevención. Hemos hablado mucho que en la fase aguda y crónica de muchas condiciones que generan discapacidad, lo más importante es estar alertas a las complicaciones. Existirá otra forma de tratamiento rehabilitador, que es la fase restaurativa. El paciente perdió peso, perdió masa muscular, perdió condición física y vamos a restaurarla. Otros, el paciente perdió algo definitivamente y nosotros vamos a darle soporte para que siempre pueda seguir funcional, pero va a necesitar un dispositivo o una intervención permanente. Y la fase paliativa, que como les había dicho, pues ya tiene que ver con un paciente con un cáncer en progresión, que tiene síntomas, que tiene fatiga y que tiene pérdida progresiva de función. Entonces, la prehabilitación, como les decía ahora, es un proceso de habilitación cada vez más famoso o cada vez más interesante, porque estamos asumiendo que una vez se le hace al paciente un diagnóstico, se establece su nivel basal de función, alteraciones y se prepara para el tratamiento. Como les decía, si lo que se va a hacer es una gran cirugía y el paciente está muy desnutrido o tiene un síndrome constitucional muy grande, es preferible hacer una rehabilitación tanto con ejercicio como con nutrición y ganar masa muscular y estado físico antes de llevarlo a esa gran cirugía. También estará el acompañamiento psicológico, fortalecer a ese paciente para que encuentre en sus características emocionales aquellas cualidades que le permitan una, una mejor comprensión de lo que tiene que ver con su diagnóstico. Y la otra situación es que con esto se busca también reducir la incidencia y la gravedad de futuras alteraciones funcionales. Es decir, si yo ya sé que el paciente le puede dar una neuropatía, existe ya evidencia de que dar algunos medicamentos previos a la quimioterapia puede evitar ese daño neurológico. Entonces, miren que es un tratamiento que puede ser farmacológico, de ejercicio, de intervención psicológica, pero que lo que está haciendo es preparar a ese paciente, como entrenarlo o prepararlo para comenzar esa gran batalla que es el cáncer. En la fase preventiva, o sea, un paciente que ya se le hizo su cirugía o ya está en su tratamiento, lo que queremos es evitar o mitigar la morbilidad funcional por el cáncer. Ese paciente que está en quimio, que está a veces en diálisis, que está en transfusiones, que está en trasplante de médula ósea, que está en inmunosupresión, hay cosas que tenemos que prevenir que le pasen, pero también podemos, por ejemplo, anteponernos a esa situación. Entonces aquí les pongo un ejemplo, movilidad profiláctica de tejidos blandos irradiados. Si yo ya sé que la radioterapia genera una serie de alteraciones en la piel y en los tejidos blandos, entonces yo comienzo preparando esos tejidos blandos y masajeándolos en medio de la radio para que el paciente no tenga esa retracción.
Y asimismo, por ejemplo, cuando un paciente está en quimio, está muy quietecito y muchos empiezan a tener dolores articulares, retracciones. Entonces, la fase preventiva busca, por ejemplo, un plan de estiramientos suaves, delicados, que hagan que el paciente pueda estar más cómodo en esa posición. Incluso en algunos casos se puede llevar al paciente directamente a hacer ejercicio, un ejercicio que va a ser de baja intensidad, de baja carga, pero que de alguna manera hace que el paciente mantenga la masa muscular. Otro ejemplo de la fase preventiva es el paciente que ya sabemos que por quimioterapia o radioterapia tuvo plexopatía, neuropatía periférica y está teniendo piel anestésica. Porque lo que hacemos es evitar que haga úlceras por presión o lesiones por anestesia. Y asimismo, el paciente que está acostadito, el paciente que no se para, que no haga ni úlceras por presión ni contracturas de segmentos articulares. Entonces, muchas veces hemos pensado que el ejercicio es una cosa de gente sana, de gente aliviada, de gente que va al gimnasio, pero en términos prácticos hay estudios, incluso en pacientes con cáncer en progresión, de hacer ejercicio para disminuir la mortalidad y la morbilidad de los pacientes. La idea sería un ejercicio de baja intensidad, de baja carga. La situación es precisamente esa, que como les decía, los centros oncológicos no son centros integrales donde el paciente, además de recibir la quimio, recibe el ejercicio, recibe la educación, sino que el paciente va de aquí para allá en 7 clínicas y ninguna se le hace ejercicio. La otra cosa es también esto que estoy haciendo yo aquí, llevando el mensaje del funcionamiento para que quienes luego sean los médicos prescriptores sepan que esta es una estrategia poderosa. Cuando hablamos de las recomendaciones de ejercicio, según la fórmula FIT, entonces hablamos de que en el paciente con cáncer activo o activo o en progresión, es decir, el término del paciente con cáncer en tratamiento, como aquel que el tratamiento fracasó, la idea es proponerle actividad física de 3 a 5 días a la semana, de ejercicios aeróbicos, de 2 a 3 días de ejercicios de fuerza y flexibilidad, pero si ustedes miran los porcentajes de intensidad, miren que son porcentajes muy bajos, porcentajes de movilidad bajos, porcentajes de carga bajos, porque nos interesa más que un paciente esté activo y se mueva a que gane 2 kilos de masa muscular. Entonces, muchas veces estos tratamientos se hacen con baja intensidad. Entonces, se hacen, por ejemplo, yo no sé si ustedes alguna vez han visto como un grupo de la tercera edad que trabajan, por ejemplo, movilidad articular y en vez de utilizar pesas, utilizan un palito. Ese palito no confiere carga, pero esa movilidad articular y esa activación muscular sí mantiene la masa muscular que el paciente tiene. Entonces, muchos de los ejercicios eh, que presento o que les muestro buscan específicamente que el paciente mantenga masa muscular. Y lo otro es que también tenemos que contar con la disposición del paciente. Si es un paciente que se fatiga muy fácil, es preferible hacer un ratico de ejercicio de 15, 10 minutos, 3 veces al día, que forzarlo a que esté 75, de 45 minutos haciendo algo que tal vez no puede tolerar. Y es muy importante, si el paciente puede hacer estiramientos por él solo, que los haga, pero si la persona cuidadora le puede ayudar, por ejemplo, con los estiramientos, esto nos es útil para mantener cierta movilidad articular y cierta funcionalidad. Cuando el paciente logra sobrevivir al cáncer, o sea, cuando el tratamiento ya se hizo, el paciente terminó su tratamiento y aparece clínicamente curado, la fase restaurativa busca que el paciente pueda retomar su vida donde la dejó. Y esto incluso en pacientes niños o en pacientes adolescentes, puede ser incluso pensar en futuro, ¿cierto? Pensar en estudios, pensar en embarazos, pensar en volver a tener planes en la vida. Disculpa. Mientras que en algunos casos, lo que vamos a buscar es que el paciente gane resistencia muscular, masa muscular, movilidad. Esa sería la fase restaurativa. Pero también es cierto que puede que el paciente sea un sobreviviente curado del cáncer, como es el ejemplo del cáncer de mama, pero que ese tratamiento incluye un vaciamiento ganglionar.
Y si hubo eso, entonces el paciente va a quedar con un linfedema crónico. Ya que en la fase restaurativa también estamos haciendo todo el trabajo de evitar la disfunción del hombro del paciente con cáncer de mama y evitar que el paciente haga un severo linfedema. Para eso contamos con una herramienta muy poderosa y muy positiva, si se hace a tiempo, que es la elastocompresión. Como ustedes ven ahí, las personas tienen un antecedente de cáncer de mama, un linfedema secundario, y lo que se hace es un trabajo con vendajes y masajes para evitar que el paciente se le crezca o se le aumente el diámetro y se le haga un linfedema, que ustedes saben que es un edema duro, doloroso, con unos cambios en la piel. La otra cosa importante es que muchas veces pensaban en la antigüedad que esa extremidad que tenía el linfedema no se podía fortalecer, que si uno se ponía a hacer ejercicios de fuerza en esa mano, más linfedema le daba. Sin embargo, ya se han hecho suficientes estudios para mostrar que la actividad física de fuerza se puede realizar por igual en la extremidad con linfedema y en la extremidad sin linfedema. Lo más importante es entender cuáles son los factores de riesgo para los pacientes que tienen vaciamiento ganglionar de que hagan linfedema y tienen que ver con el peso del paciente y que en cambio mantener al paciente activo y que pueda moverse, incluso fortalecer, le va a mejorar la movilidad. Entonces hay que sacar un poco el mito de que esa extremidad hay que dejarla pues básicamente vendada y quieta. También está toda la fase de entrenamiento, cuando estamos restaurando a un paciente que tuvo una amputación, que tuvo una pérdida funcional, que tiene un pie caído porque se le hizo una neuropatía, etcétera. Toda esa fase de reentrenamiento para que la marcha sea funcional, económica en la parte energética, se hace durante la fase restaurativa. Y el problema es comunicación de deglución, pues entonces se hace o bien tratamientos para mejorar esa deglución y volverle una deglución efectiva y segura, o bien alternativas, alternativa a la alimentación que puede ser una gastrostomía o los cambios en las texturas de los alimentos y cambios en la comunicación que van desde la comunicación aumentativa, de la que ya les hablé en parálisis cerebral en daño cerebral, hasta cambios o rehabilitaciones de la voz. Por ejemplo, los pacientes que tuvieron cáncer de laringe, de lengua, de amígdalas, pueden tener alteraciones en el laringe recurrente y por lo tanto disfonías, baja voz, y entonces hay que hacer una rehabilitación para que sean capaces de proyectar su voz. ¿Qué estamos buscando siempre? Independencia y autonomía en las actividades de la vida diaria. Pero también está reentrenarse, es decir, mirar qué hay que hacer en la casa para que el paciente, con las secuelas propias de su condición oncológica, sea capaz de volver a ser independiente. Si el paciente vivía solo, pues tiene que volver a vivir solo. Si el paciente acaba el perrito, pues tiene que encontrar la manera de que pueda hacerlo. Si el paciente hacía el autocuidado, el cuidado de una persona, pues cuáles son las adaptaciones que va a tener ante esa situación. La fase de soporte aparece en ese paciente que ya tiene un daño permanente, pero que además el daño genera una pérdida. Es decir, el paciente siempre va a necesitar una silla de ruedas, siempre va a necesitar un caminador, siempre va a necesitar un aditamento como unos lentes refractivos o lentes intraoculares. El paciente siempre va a necesitar un aparato para fonar porque resulta que perdió la laringe, entonces ahora requiere un aparato ponérselo aquí cerca donde hace como la vibración de la laringe para que pueda emitir alguna voz. O sea, toda la fase de soporte es el paciente que ya tiene unas secuelas permanentes en las que con dispositivos médicos y rehabilitación logramos que él recupere esa función. Entonces aquí tenemos ejemplos, un paciente con una lesión compresiva de la médula espinal a nivel cervical por un cáncer, le estamos haciendo una serie de adaptaciones para que pueda alimentarse solo. Y en la parte derecha de su pantalla, pues una mujer que posiblemente se amputó por un tumor, haciendo todo el proceso de rehabilitación de su marcha con una prótesis que se llama interina, con una prótesis inmediata. Cuando vieron amputados con Felipe Canasto y cuando vieron las fases de rehabilitación de la amputación, pues ustedes vieron que cuando un paciente está recién amputado, lo primero que hacemos es ejercicios preambulatorios y buscamos que el paciente aprenda cómo andar sin la prótesis. Pero en cáncer hay un fenómeno diferente y es que el paciente se sabe por dónde se va a amputar y cuándo se va a amputar. Entonces, en cáncer tenemos a veces la adaptación inmediata de las prótesis. Es decir, el paciente lo operan hoy y mañana, aún con la herida recién suturada, empezamos a hacer una aplicación de unas prótesis temporales que le permitan apoyo inmediato. Entonces, aquí tenemos, a ver si
¿Qué pasa que no? Dame un segundito, yo me cambio aquí el señalador a flechita. Listo. Entonces aquí tenemos un niño que se le hizo una amputación en la pierna derecha por un cáncer, un tumor de Ewing, y se le está adaptando la prótesis días después de su cirugía. Son prótesis distintas, son prótesis temporales, pero permiten que el chiquitico rápidamente gane funcionalidad y movilidad. Aquí tenemos una niña en el Pablo Tobón Uribe, también por un tumor. Esta cirugía de amputación se le hizo hace unos días y miren que el socket o el material de interfase tiene como unas correas. Ella está caminando por primera vez con esta prótesis, apenas está haciendo sus primeros pasos, pero mantenerla vertical, invitarla durante la misma hospitalización, la misma quimio, a que ella empiece a hacer su tratamiento y su movilidad, va a permitir que no se desacondicione físicamente. Ahora les voy a mostrar este. Este es un paciente taxista de 66 años que ingresa por un dolor pélvico a urgencias, le realizan una radiografía pensando como en algo degenerativo traumático y encuentran que tiene múltiples metástasis pélvicas relacionadas con un cáncer de próstata. Entonces mucha gente pensaría, no, este paciente tiene un alto riesgo de fractura, es mejor que no haga ejercicio porque se cae y se aporrea. Sin embargo, cuando se mira el tema de las metástasis óseas, por el contrario, las revisiones lo que nos dicen es lo contrario. Hágale rehabilitación porque una masa muscular correcta da mejor equilibrio y estabilidad, que puede prevenir mejor las caídas, a no hacer ejercicio en absoluto para que el paciente no se vaya a caer. Entonces, en este sentido, a mí me gustan mucho estas revisiones porque de alguna manera como que hacen de cazadores de mitos. Y lo que antes nos consideramos una verdad, como era la verdad de, no señor, usted tiene una metástasis ósea, usted tiene un cáncer, mientras empieza mientras empieza la quimioterapia o mientras se define si usted, cuál es el tumor primario, entonces usted quédese quieto porque va a partir en dos. Y resulta que lo que nos dicen los estudios es lo contrario. Mueva al paciente, enséñele ejercicios, enséñele cosas que le puedan favorecer su funcionamiento, mantenga la masa muscular, porque una masa muscular fuerte estabiliza esos segmentos con metástasis. Obvio, muchachos, les estoy hablando de un ejercicio muy controlado, de un ejercicio muy vigilado y de mucha información sobre ejercicio seguro. No es que le digamos al paciente que salga a correr o que salga a patinar con una metástasis ósea. Entonces, esta revisión que les traigo es muy linda porque sumó 1.498 participantes con puros cánceres que dan metástasis óseas a próstata, mama, mieloma múltiple, incluso que el mieloma múltiple pues sabemos que es específicamente óseo de la médula. Y todos esos pacientes nos dieron como conclusión que hacer ejercicio, cuidar la función física, mejorar la fuerza, mejorar la movilidad, incluso hacer acondicionamiento aeróbico, mejoró calidad de vida, masa muscular y disminuyó fatiga. Entonces, como les decía, no es que no hayan escenarios para mejorar la rehabilitación oncológica. La idea es entender que los ejercicios se pueden hacer, incluso los ejercicios de fuerza, pero pues que hay que tener en cuenta a qué paciente le voy a hacer esos ejercicios de fuerza y qué voy a utilizar como fuerza. Ahí es donde les digo que para tal vez el paradigma de las pesas y del peso muerto, del peso libre, no es el paradigma de la rehabilitación, pero sí podrían serlo, por ejemplo, bandas elásticas de resistencia. Lo importante es entender que no hubo ni más fracturas, ni más muertes, ni más empeoramiento en los pacientes que se llevaron a ejercicio versus los que no. Por lo tanto, si llevamos a un paciente a sesiones de ejercicio, aún en medio de un tratamiento para metástasis óseas, nos va a generar mejor funcionamiento del paciente, una especie de prehabilitación para su tratamiento, pero también nos va a disminuir caídas o complicaciones. Lo más bonito es que los ensayos que fueron clínicos controlados entre pacientes con y sin ejercicio no mostraron
diferencias entre el número de caídas o complicaciones entre el grupo control y el grupo de intervención, lo cual nos muestra que hacer ejercicio en un paciente, aún con metástasis óseas, eh, es una medida segura y que el paciente que aprende a hacer ejercicio cuando termina esa intervención continúa siendo activo en su casita para el resto del tratamiento. Entonces miren cómo aquí vamos viendo cambios a favor del ejercicio, tanto en la función física como la fuerza muscular, la calidad de vida, la fatiga, y menos en la parte de dolor o de tolerancia al ejercicio. Entonces, este es el paciente que les contaba ahorita, es un paciente que terminó haciéndosele una osteosíntesis del fémur por la cantidad de metástasis que tenía y que empezó apenas su tratamiento, pero que esto nos permitió que el paciente pudiera, ese acondicionamiento previo nos permitió que el paciente pudiera, a pesar de unos gran osteosíntesis y de una cirugía mayor en cadera, estar muy rápidamente parado y haciendo su vida. Por lo tanto, lo más importante es entender que incluso en el paciente que pareciera más frágil o más peligroso hacer el ejercicio bien pensado y vigilado funciona. Por último, está la fase paliativa. Ese paciente que tiene ya un cáncer en progresión, ya unas pérdidas funcionales, ya posiblemente incluso mucho tiempo pasa en la cama o en el lecho y que vamos a buscar disminuir sus complicaciones, evitar que le den úlceras por presión, evitar que tenga contracturas dolorosas de articulaciones, tratar el dolor, dar soporte psicológico, dejar hacer todo ese trabajo de la lista de pendientes que los pacientes tienen, pero también podemos hacer estrategias de ahorro energético que les permitan que la poquita energía que tienen la puedan usar para las actividades que les gustan. Entonces, cosas tan simples como bañarse sentado disminuyen la fatiga en los pacientes, pero permanecen independientes. Entonces, a veces llevar una sillita para el baño y llevarle todos los elementos del paciente de baño solito sentado le va a ahorrar energía, le va a disminuir riesgo de caídas y va a hacer que el paciente se sienta independiente en su tratamiento y que lo pueda hacer solo. Y lo otro es evitar mucho el aislamiento social. A algunos les ha tocado que yo molesto mucho y digo que se llevan el abuelito para la casa y lo ponen como mueble en la sala. La idea es que una persona con unas condiciones emocionales tan complejas como un cáncer en progresión requiere acompañamiento, requiere presencia, pero también requiere la libertad de retirarse a su habitación, a su aislamiento si quisiera. O sea que tenemos que promover, aún si se va a morir, que tenga una silla de ruedas, que tenga un bastón, que tenga un caminador que le permita moverse también para aislarse, moverse también para estar solo. Estas fotos que les he venido mostrando son unas fotos muy hermosas de un fotógrafo brasilero que acompañó a su esposa en el proceso de tratamiento de un cáncer de mama, desde el diagnóstico, el tratamiento, hasta el fallecimiento. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Uno cree que los cuidados paliativos solo es como un manejo sintomático, como un manejo con medicamentos, como acostar al paciente en la camita, darle buen oxígeno y buen cariño hasta que se muera, pero algunas veces los procesos de pérdida, los procesos de muerte son muy largos y los pacientes se amerita incluso un poquito de rehabilitación como para que no lleguen tan rápido a esa dependencia funcional completa, que es una rehabilitación que le va a permitir al paciente participación social, automovilidad. Por ejemplo, entre un paciente que se puede voltear solo en la cama y un paciente que necesita ayuda para voltearse en la cama, ya hay un montón de cosas diferentes en cuanto a la independencia. Sin embargo, cuando se hacen estudios y le preguntan a la gente, ¿usted remitiría a un paciente a rehabilitación con un cáncer avanzado? La mayoría dicen, no, ¿para qué? Se va a morir. La rehabilitación no es una intervención para los pacientes que van a sobrevivir, es una intervención para que cada persona tenga una vida digna y funcional, no importa el momento de la vida en el que esté. Entonces, en ese sentido, recordar siempre que cuando estamos tratando a un paciente que tiene una enfermedad que lo va a matar, también le estamos sumando vida a la vida, le estamos disminuyendo carga a los cuidadores y lo estamos acompañando a que el paciente tenga una independencia. Por último, entonces, para terminar, contarles que la rehabilitación oncológica pues tiene una particularidad y es los momentos en los que se aplica, lo que el paciente puede llegar a presentar, lo que el paciente puede llegar a sentir, pero que
Si se hacen tratamientos planeados, interdisciplinarios, el paciente puede llegar a un gran nivel de independencia o a una satisfacción y a una calidad de vida, no importa cuántos días sea esa vida. Y que en ese sentido, la fijación de objetivos en este caso es tan dinámico como la enfermedad. Si bien hablamos, cuando hablamos de daño cerebral, cuando hablamos de mielopatías, cuando hablamos de amputaciones, de unas metas a corto y largo plazo, y uno ya llega y dice, como el paciente ya queda de alta, porque ya tiene su mejoría médica máxima, puede ser que en rehabilitación oncológica ni haya mejoría médica, ni haya máxima, sino que estemos cambiando el plan día a día para que el paciente pueda tener una vida digna. Lo más importante, que se los vengo diciendo durante todos estos encuentros y que me da mucho pesar que este último haya sido virtual, pero de todo corazón les agradezco que lo hayan aceptado porque hoy fue un día difícil para mí como docente y como maestra. Entonces les dejo esta última frase porque creo que todos deberíamos recordar que podemos ser la voz que hace que alguien se arrepienta de algo muy poderoso como la muerte. No en el sentido de que el paciente con cáncer no se va a morir, porque efectivamente lo va a hacer, sino porque estar presto a escuchar y presto a explicarle al otro las situaciones por las que está pasando, a veces puede generar una gran tranquilidad, aún si la enfermedad no tiene cura. Con esto, entonces, me despido. Prometí 1 hora y me demoré 1 hora y 5, o sea que voy cumpliendo con lo que les prometí. Les agradezco mucho